Cuando Isabela Morales caminó hacia la plaza central de Aguascalientes, con su pistola al cinto, los hombres comenzaron a reír antes de que ella siquiera abriera la boca para inscribirse en el concurso anual de tiro. Era el tipo de risa que cortaba más profundo que cualquier bala, el tipo que había escuchado toda su vida cada vez que osaba pisar territorio masculino. La plaza hervía bajo el sol del mediodía como una olla de cobre olvidada en el fuego. El polvo se arremolinaba entre las botas de los espectadores que se habían congregado para presenciar el espectáculo anual, donde los mejores tiradores de la región competían por gloria y 50 pesos de plata. Las banderas mexicanas colgaban inmóviles de los postes, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba a punto de suceder. Isabela ajustó el rebozo que cubría sus hombros, sintiendo el peso familiar de la Colt, un 45 de su padre, contra su cadera. La pistola había pertenecido a Joaquín Morales, un hombre cuya puntería era tan legendaria como su sentido de la justicia. Pero las leyendas no duraban para siempre, y los hombres buenos a menudo morían demasiado joven. «Vienes a ver cómo disparan los hombres de verdad, muchacha», gritó Ricardo Vega desde el centro de la plaza, su bigote negro temblando con cada carcajada. Era el tipo de hombre que medía su hombría por la cantidad de personas que podía humillar en público. «O tal vez vienes a buscar marido entre los ganadores». La multitud estalló en risas. Isabela sintió el calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de una ira fría y familiar. Había crecido con esas risas, había aprendido a caminar erguida a pesar de ellas. Su padre le había enseñado que nada quemaba más a los hombres inseguros que una mujer que se negaba a agacharse. Se acercó a la mesa de inscripciones, donde un hombre gordo con chaleco sudoroso tomaba los nombres de los participantes. Sus ojos se ensancharon cuando la vio aproximarse. «Vengo a inscribirme», dijo Isabela, su voz cortando a través del murmullo de la multitud, como un cuchillo a través de la mantequilla. El hombre parpadeó. «¿Inscribirte para qué?» «Para el concurso de tiro». Un silencio se extendió por la plaza como una onda en agua quieta. Luego, como si hubiera sido una señal, las risas estallaron de nuevo, más fuertes esta vez, más crueles. Ricardo Vega se acercó, sus espuelas tintineando contra las piedras. «Esto es un concurso para hombres, niña, no para jugar a las muñecas». Isabela lo miró directamente a los ojos. «No veo ninguna regla que diga eso». La sonrisa de Ricardo se endureció. En ese momento, Isabela supo que había cruzado una línea invisible, una que separaba la diversión cruel de algo mucho más peligroso. Isabela cerró la puerta de su pequeña casa con más fuerza de la necesaria, el eco resonando en las paredes, de adobe como un disparo. Sus manos temblaban mientras se quitaba el rebozo, no de miedo, sino de una rabia que había estado hirviendo en su pecho durante todo el camino a casa. La sala era pequeña y modesta, iluminada apenas por la luz que se filtraba a través de una ventana cubierta de polvo. Sobre la chimenea colgaba el retrato de su padre, Joaquín Morales, vestido con su mejor traje de charro y sosteniendo la misma pistola que ella ahora llevaba. Sus ojos oscuros parecían seguirla mientras se movía por la habitación. «Me dijiste que nunca me agachara», murmuró Isabela al retrato, su voz quebrada por la emoción. «Me dijiste que una Morales siempre mantiene la cabeza en alto». Recordó la primera vez que su padre la había llevado detrás de la casa para enseñarle a disparar. Tenía apenas 10 años, y la pistola era tan pesada que necesitaba ambas manos para sostenerla. «La puntería no viene del arma, mija», le había dicho Joaquín, sus manos grandes guiando las suyas pequeñas. «Viene del corazón. Cuando sepas por qué disparas, nunca fallarás». Isabela se acercó a la ventana y miró hacia la plaza a la distancia,
donde aún podía ver a los hombres celebrando el concurso que ni siquiera le habían permitido intentar. Ricardo Vega había ganado, como siempre, y probablemente estaría bebiendo tequila en el cantina, contando la historia de cómo había puesto en su lugar a la mujer presumida. «¿Por qué murió tan joven, papá?», susurró tocando el cristal frío. «¿Por qué me dejaste sola en este mundo lleno de hombres que creen que las mujeres solo servimos para cocinar y tener hijos?». El silencio de la casa le respondió. Pero en ese silencio Isabela escuchó algo más, la voz de su padre, clara como si estuviera parado junto a ella. «No estás sola, mija. Llevas mi sangre, mi entrenamiento, mi espíritu. Cuando ellos te miren y vean solo una mujer, tú les mostrarás lo que significa ser una Morales». Isabela se enderezó, limpiándose una lágrima que se había escapado sin permiso. Caminó hasta la cómoda donde guardaba las balas de su padre y tomó una caja nueva. Mañana regresaría a la plaza. Mañana les demostraría que el nombre Morales no había muerto con Joaquín, porque algunas batallas no se ganan con la primera bala, sino con la determinación de seguir cargando el arma hasta que el mundo entienda que no vas a rendirte. Al día siguiente, Isabela regresó a la plaza, como una tormenta silenciosa. Esta vez no había sonrisas burlonas esperándola, solo miradas cautelosas y murmullos que se cortaban cuando ella pasaba cerca. Ricardo Vega estaba limpiando su pistola plateada junto a los otros competidores, pero sus ojos la siguieron como un depredador observando a su presa. «Veo que la señorita regresó», dijo Ricardo sin levantar la vista de su arma. «¿Vienes a disculparte por el espectáculo de ayer?». Isabela no respondió. Se acercó directamente al hombre de la mesa de inscripciones, quien inmediatamente comenzó a sudar más de lo que el sol justificaba. «No hay reglas escritas que prohíban mi participación», dijo Isabela, colocando sus 5 pesos sobre la mesa. «Inscríbeme». El hombre miró nerviosamente hacia Ricardo, quien había dejado de limpiar su pistola. Un círculo de silencio se formó alrededor de ellos, como si la plaza entera contuviera la respiración. «Está bien», murmuró el hombre finalmente, tomando el dinero con dedos temblorosos. «Pero si te lastimas, no es nuestra responsabilidad». Los blancos fueron colocados a 30 metros, 6 botellas de vidrio alineadas sobre una tabla de madera. Los competidores dispararon uno por uno, cada disparo seguido por vítores o gemidos de la multitud. Ricardo acertó 5 de 6, sonriendo, con arrogancia mientras recargaba. Cuando llegó el turno de Isabela, el silencio fue total. Incluso los niños dejaron de correr entre las piernas de sus madres. Ella se colocó en posición, sintiendo el peso familiar de la pistola de su padre. En su mano, el primer disparo resonó como un trueno. La primera botella explotó en 1000 fragmentos brillantes. Crack. Segunda botella destruida, crack. Tercera botella convertida en polvo. La multitud comenzó a murmurar, un sonido como abejas inquietas. Isabela siguió disparando con la precisión de una máquina, cada bala encontrando su marca exacta. Crack, crack, crack. 6 botellas. 6 disparos perfectos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo Vega había palidecido, su pistola plateada colgando, inútil de su mano. «¡Trampa!», gritó alguien entre la multitud. «Nadie dispara tan bien sin hacer trampa». «Las botellas estaban preparadas», añadió otro. «Seguramente ya estaban rotas». Ricardo se adelantó, su rostro retorcido por la humillación. «No cuenta», declaró con voz fuerte. «Un verdadero tirador dispara bajo presión, no en un silencio de iglesia». Sin aviso, comenzó a aplaudir lentamente, cada palmada como un látigo. Pronto otros se unieron creando un ruido ensordecedor diseñado para desconcentrar. Gritaron, silbaron, pisotearon el suelo. «¡Dispara ahora!», gritó Ricardo por encima del caos. Pero cuando Isabela levantó la pistola, su mano tembló.
no por miedo, sino por la injusticia pura de todo aquello. El ruido cesó abruptamente cuando Isabela bajó la pistola sin disparar. La plaza quedó envuelta en un silencio más pesado que el polvo que se asentaba en el aire caliente. Había perdido no por falta de habilidad, sino porque los hombres habían cambiado las reglas en el momento mismo en que una mujer demostraba ser mejor que ellos. Ricardo Vega sonreía como un escorpión antes de picar. «Parece que la señorita no puede manejar un poco de ruido», dijo, guardando su pistola plateada con exagerada ceremonia. «Tal vez la cocina sea un lugar más apropiado para ella». Las risas estallaron como petardos, cada una clavándose en el orgullo de Isabela como astillas de madera. Algunos hombres comenzaron a imitar el sonido de una gallina asustada, batiendo los brazos como alas. Las mujeres de la multitud apartaron la mirada, avergonzadas por asociación. Isabela enderezó los hombros y caminó hacia el borde de la plaza, donde las sombras de los edificios ofrecían refugio de las miradas crueles. Sus botas resonaban contra las piedras como latidos de un corazón herido. No lloraría, no aquí, no delante de ellos. Se detuvo junto a una fuente seca, donde el agua había dejado de correr hace años. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo amarillento y grietas que parecían cicatrices en la cara de un viejo luchador. Isabela apoyó las manos en el borde, sintiendo la textura áspera contra sus palmas. Fue entonces cuando una sombra se acercó. No con prisa, no con el ruido de espuelas que había aprendido a asociar con los hombres de Aguascalientes. Esta sombra se movía como el agua, silenciosa y deliberada. Isabela levantó la vista y vio a un hombre vestido como charro, pero diferente a todos los que había conocido. Su traje era de cuero negro desgastado por años de sol y lluvia, y sus ojos tenían la profundidad de pozos antiguos. No era joven, pero tampoco viejo. Era el tipo de hombre que el tiempo había pulido en lugar de quebrar. El charro no habló. No ofreció palabras vacías de consuelo ni comentarios sobre la injusticia de lo que había presenciado. En lugar de eso, extendió su mano hacia ella, lenta y deliberadamente, como si estuviera ofreciendo algo más valioso que oro. Isabela miró esa mano. Estaba marcada por cicatrices pequeñas, las manos de alguien que había vivido una vida que requería más que palabras bonitas. Los dedos eran largos y steady, las uñas limpias pero no cuidadas con vanidad. Sin saber por qué, Isabela puso su mano en la suya. El contacto fue como encontrar tierra sólida después de caminar sobre arena movediza. No había lástima en su toque, no había rescue, solo reconocimiento, como si él hubiera estado esperando este momento tanto como ella. Juntos caminaron hacia el horizonte, dejando atrás las risas que aún resonaban en la plaza como ecos de una tormenta que finalmente había pasado. La mañana siguiente llegó envuelta en bruma, como si el mundo hubiera decidido cubrirse con un rebozo gris. Isabela despertó antes del amanecer, inquieta por sueños llenos de manos extendidas y ojos que veían demasiado. El recuerdo del charro silencioso la había perseguido durante toda la noche como el aroma de lluvia en tierra seca. Se vistió rápidamente y salió de la casa, sus pasos dirigiéndose sin pensarlo hacia las ruinas de la Capilla Vieja, en las afueras del pueblo. Era un lugar donde la gente ya no iba, donde las paredes de adobe se desmoronaban lentamente bajo el peso del tiempo y el abandono. Pero algo la llamaba allí, una sensación en el pecho como la cuerda de una guitarra que vibra antes de ser tocada. Lo encontró sentado en lo que una vez había sido un altar, su silueta recortada contra el cielo que empezaba a aclararse. El charro estaba puliendo una pistola con movimientos rituales, cada pasada del trapo como una oración silenciosa. Al verla llegar, no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperándola.
Sabía que vendrías, dijo con una voz que sonaba como cuero bien curtido. Las personas como nosotros siempre encuentran estos lugares. Isabela se acercó cautelosamente, estudiando su rostro en la luz tenue. Las líneas alrededor de sus ojos no eran solo de edad, sino de haber visto demasiado sol y demasiada tristeza. ¿Personas como nosotros?, preguntó Isabela. Él levantó la vista de su pistola y por primera vez ella vio algo familiar en sus ojos. El peso de llevar un nombre que otros habían decidido enterrar. Los que disparamos para recordar, no para impresionar, respondió. Los que sabemos que la verdadera puntería viene del corazón. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire matutino. Esas eran casi las mismas palabras que su padre le había dicho años atrás. «¿Quién eres?», susurró. El hombre guardó la pistola en su funda con un movimiento fluido. «Me llamo Diego Castellanos. Hace tiempo la gente me conocía como el mejor tirador de Jalisco». Hizo una pausa, mirando hacia las montañas distantes. «Antes de que decidieran que un hombre con sangre indígena no merecía llevar ese título». Isabela comprendió entonces por qué había sentido esa conexión inmediata. No era solo la soledad lo que compartían, sino la experiencia de ser juzgados por algo más que su habilidad. «Ayer te vi disparar», continuó Diego. «Tienes el don, pero también tienes la rabia. La rabia hace que la mano tiemble en el momento equivocado. Entonces, ¿qué propones?», preguntó Isabela, sintiendo una esperanza cautelosa crecer en su pecho. Diego se puso de pie, su movimiento grácil como el de un gato montés. «Te enseño a disparar no solo con precisión, sino con propósito. Te enseño a ser no solo buena, sino imposible de ignorar». Isabela miró las ruinas a su alrededor, este lugar olvidado donde las oraciones ya no se escuchaban. Tal vez era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. La sonrisa que cruzó el rostro de Diego fue pequeña pero real. Ahora, los días que siguieron se convirtieron en un ritual sagrado. Cada amanecer, antes de que el pueblo despertara, Isabela y Diego se encontraban en lugares diferentes. A veces en el cementerio abandonado donde las lápidas servían como blancos silenciosos, otras en el arroyo seco donde las latas oxidadas esperaban ser transformadas en fragmentos brillantes bajo el sol. Diego era un maestro diferente a su padre. Donde Joaquín había sido palabras y explicaciones, Diego era silencio y demostración. Movía las manos de Isabela con una precisión quirúrgica, ajustando su postura con toques que duraban solo segundos, pero que se quedaban grabados en su memoria muscular durante horas. «El arma no es una extensión de tu brazo», le decía mientras corregía su agarre. «Es una extensión de tu intención. Cuando sepas exactamente lo que quieres destruir, la bala encontrará su camino». Isabela aprendió a respirar diferente, a encontrar ese espacio quieto entre el latido de su corazón donde el mundo se detenía lo suficiente para que una bala viajara en línea perfecta. Aprendió a disparar con los ojos cerrados, confiando en el sonido y el instinto. Aprendió a recargar en la oscuridad, sus dedos moviéndose como los de un pianista sobre teclas familiares. Pero más que técnica, Diego le estaba enseñando algo más profundo. Le estaba enseñando a encontrar paz en medio de la tormenta. Los hombres como Ricardo Vega hacen ruido porque tienen miedo del silencio, le explicó una tarde, mientras practicaba disparar, mientras él gritaba y aplaudía a su alrededor. En el silencio solo queda la verdad de quienes son realmente. Isabela descubrió que tenía razón. Cuando dejó de luchar contra el ruido y empezó a encontrar su centro dentro de él, sus disparos se volvieron más precisos, no menos. Mientras tanto, el pueblo comenzó a murmurar.
Las mujeres en el mercado intercambiaban miradas significativas cuando Isabel la pasaba. Los hombres en el cantina hacían bromas sobre la señorita que juega con pistolas y forasteros misteriosos. «Ten cuidado», le advirtió doña Carmen, la panadera, un día cuando Isabela compraba tortillas. «La gente está hablando. Dicen que ese hombre te está enseñando más que a disparar». Isabela sintió calor subir por su cuello, pero no era vergüenza. Era algo más complejo, más peligroso, porque la verdad era que Diego le estaba enseñando más que a disparar. Le estaba enseñando a verse a sí misma como algo más que la hija de un hombre muerto. Le estaba enseñando a ser Isabela Morales, sin apellidos que cargar o sombras que seguir. Y en los momentos silenciosos entre un disparo y el siguiente, cuando sus manos se rozaban al pasar las balas, Isabela comenzó a entender que tal vez el pueblo tenía razón en tener miedo, porque una mujer que aprendía a disparar con precisión letal era una cosa, pero una mujer que aprendía a ver su propio valor reflejado en los ojos de un hombre que la respetaba era algo completamente diferente. Era algo que podía cambiar el mundo. Fue don Esteban quien finalmente habló, después de 3 tequilas y una hora de miradas nerviosas hacia la puerta del cantina. El viejo había conocido a Joaquín Morales desde que ambos eran niños, corriendo descalzos por las calles polvorientas de Aguascalientes. «Tu padre no murió en un accidente», murmuró, sus palabras casi perdidas entre el humo de cigarrillos y las conversaciones de otros bebedores. «Eso es lo que todos decidimos creer porque era más fácil». Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Diego, sentado a su lado en la mesa oscura del rincón, no mostró sorpresa. Solo puso su mano sobre la de ella, un ancla en la tormenta que se avecinaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Don Esteban miró alrededor del cantina antes de continuar, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Joaquín estaba haciendo preguntas sobre tierras que habían sido robadas, sobre documentos que habían desaparecido. Preguntas que molestaron a gente poderosa. Isabela recordó las últimas semanas de vida de su padre. Cómo había estado más callado de lo usual, cómo había pasado horas estudiando papeles viejos a la luz de una vela. Había pensado que estaba revisando las escrituras de su pequeña propiedad. «¿Qué tipo de preguntas?», insistió. El viejo tomó otro trago. «Antes de responder, tu padre descubrió que Ricardo Vega y algunos otros habían estado falsificando documentos de propiedad. Tierras que pertenecían a familias pobres misteriosamente aparecían bajo el nombre de Vega. Joaquín tenía pruebas. Diego se inclinó hacia adelante. «¿Dónde están esas pruebas ahora?». «Desaparecieron con él», dijo don Esteban. «Lo encontraron en el cementerio viejo, cerca de la tumba de su padre. Dijeron que se había caído y golpeado la cabeza, pero...». Su voz se quebró. Joaquín conocía cada piedra de ese cementerio. No se habría caído. Isabela se puso de pie abruptamente, la silla raspando contra el piso de madera. «Llévame. Ahí. Ahora». El cementerio viejo estaba envuelto en sombras largas cuando llegaron. Las lápidas se alzaban como dientes rotos en la boca de un gigante. Don Esteban los guió hasta una tumba específica, señalando el lugar donde habían encontrado a Joaquín. «Aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Pero había algo extraño. Sus botas estaban limpias, como si alguien las hubiera limpiado después. Diego se arrodilló, examinando el suelo con ojos entrenados. Después de unos minutos, se enderezó con algo en la mano. Un botón dorado, del tipo que usaban los charros ricos. Isabela lo reconoció inmediatamente. Era idéntico a los que Ricardo Vega llevaba en su chaqueta de gala. «Ahora sabemos quién», dijo Diego grimente. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Isabela miró la tumba de su abuelo.
donde su padre había venido a morir buscando justicia. El viento nocturno susurraba entre las lápidas como voces de los muertos pidiendo venganza. «Vamos a hacer lo que mi padre no pudo terminar», dijo con una voz dura como el acero. «Vamos a exponer la verdad». La hacienda de Ricardo Vega se alzaba contra el cielo nocturno como una fortaleza de adobe y arrogancia. Las ventanas brillaban con luz dorada y el sonido de una guitarra flotaba desde el patio interior donde Vega celebraba con sus compinches. Isabela y Diego se acercaron desde las sombras, moviéndose como fantasmas entre los cactus y las rocas. «No tenemos que hacer esto esta noche», murmuró Diego, aunque su mano descansaba cerca de su pistola. «Podemos esperar, planear mejor». Isabela negó con la cabeza. «He esperado 5 años para saber la verdad. No esperaré ni una noche más». Saltaron la pared baja que rodeaba la propiedad, aterrizando silenciosamente en un jardín lleno de rosas que parecían negras bajo la luz de la luna. Desde allí podían ver el patio principal, donde Ricardo bebía tequila con 3 hombres que Isabela reconoció como los lacayos que siempre lo acompañaban. «El problema con los Morales», estaba diciendo Ricardo, su voz arrastrando las palabras por el alcohol, «es que nunca supieron cuándo mantenerse callados. El viejo Joaquín fue igual de terco que su hija». Uno de los hombres se rió. «Por lo menos ella no puede causar tanto problema como él. Es solo una mujer con una pistola». «Una mujer que dispara demasiado bien para mi gusto», murmuró Ricardo, tocando inconscientemente el botón que le faltaba en su chaqueta. «Tal vez sea tiempo de que tenga el mismo accidente que su padre». Isabela sintió la sangre helarse en sus venas. Diego le puso una mano en el hombro, pero ella ya se había movido. Con pasos silenciosos pero decididos, emergió de las sombras del jardín y caminó directamente hacia el patio iluminado. «¿El mismo accidente?», preguntó, su voz cortando a través de la música como un cuchillo. «¿Te refieres a cuando lo golpeaste en la cabeza con una roca y luego limpiaste sus botas para que pareciera una caída?» Ricardo se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Sus compañeros alcanzaron sus armas, pero se detuvieron cuando vieron a Diego emerger de las sombras detrás de Isabela, su pistola ya en la mano. «Isabela Morales», dijo Ricardo, tratando de recuperar su compostura. «Qué honor recibir tu visita en mi humilde hogar». «Nada humilde en una casa construida con tierras robadas», replicó Isabela. «Encontramos esto en el cementerio donde mataste a mi padre». Levantó el botón dorado y vio cómo los ojos de Ricardo se clavaron en él. «No sé de qué hablas», mintió, pero su mano tembló cuando alcanzó su copa. «Cuéntame sobre los documentos». «Aun falsos», continuó Isabela. «Cuéntame sobre las familias que perdieron sus tierras porque tú y tus amigos decidieron que merecían más». Ricardo miró a sus hombres, luego de vuelta a Isabela. Una sonrisa cruel cruzó su rostro. «Incluso si todo eso fuera cierto, ¿quién te va a creer? Eres la hija loca del loco muerto, jugando con pistolas como si fueras un hombre». «Tal vez tengas razón», dijo Isabela, desenfundando lentamente la pistola de su padre. «Pero no necesito que me crean, solo necesito que confieses». El aire se llenó de tensión mortal. En la distancia, un búho ululó como presagiando muerte. El amanecer llegó pálido y reluctante sobre la plaza de Aguascalientes, como si el mismo sol temiera iluminar lo que estaba por suceder. Isabela caminó hacia el centro de la plaza con paso firme, llevando en su mano un papel que había encontrado en la hacienda de Ricardo. Una confesión escrita con tinta temblorosa en las primeras horas de la madrugada, cuando el miedo, finalmente, había quebrado la arrogancia del hombre. Diego caminaba a su lado, no como protector, sino como testigo. Habían decidido que la verdad debía ser dicha por ella, en su propia voz.
La gente comenzó a congregarse lentamente, atraída por la imagen inusual de una mujer parada en el centro de la plaza al amanecer, sosteniendo un papel como si fuera una proclama real. Primero llegaron los comerciantes que abrían sus tiendas, luego las mujeres que iban al mercado, después los hombres que salían de sus casas rumbo al trabajo. «¡Gente de Aguascalientes!», gritó Isabela, su voz resonando contra las paredes de adobe de los edificios circundantes. «Vengo a contarles una historia que ha estado enterrada durante 5 años». El murmullo de la multitud se detuvo gradualmente. Incluso los niños dejaron de correr y se acercaron, sensando que algo importante estaba sucediendo. «Mi padre, Joaquín Morales, no murió en un accidente», continuó Isabela, levantando el papel. «Fue asesinado por Ricardo Vega, porque había descubierto un esquema de robo de tierras que incluía documentos falsificados y sobornos». Gastos de sorpresa corrieron entre la multitud. Algunos gritaron que era mentira, otros pidieron pruebas. Isabela esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. «Tengo aquí la confesión de Ricardo Vega, escrita de su puño y letra anoche», dijo, desplegando el papel. «En ella admite haber matado a mi padre y detalla cómo él y sus cómplices han estado robando tierras de familias pobres durante años». «Eso es imposible», gritó alguien entre la multitud. «Ricardo Vega es un hombre respetable». «Un hombre respetable no huye en medio de la noche», replicó Diego, hablando por primera vez. «Ricardo Vega abandonó su hacienda antes del amanecer, llevándose solo lo que cabía en sus alforjas». Isabela comenzó a leer partes de la confesión, su voz clara y fuerte. Cada palabra caía sobre la multitud como gotas de lluvia en tierra, seca, siendo absorbidas lentamente hasta que la verdad completa empezó a filtrarse en las mentes de la gente. «¿Pero dónde están las autoridades?», preguntó una mujer. «¿Dónde está el alcalde? ¿El juez?». Isabela miró directamente hacia el balcón del ayuntamiento, donde efectivamente no había nadie. «Los hombres que deberían hacer justicia están demasiado ocupados protegiendo sus propios secretos», dijo. «Por eso estoy aquí, porque cuando las autoridades fallan, el pueblo debe hacer su propia justicia». La multitud rugió su aprobación. Por primera vez en años, la plaza de Aguascalientes resonaba no con risas crueles, sino con la voz colectiva de gente que finalmente había encontrado el valor para exigir la verdad. Isabela dobló la confesión y la guardó cerca de su corazón. La primera batalla había sido ganada, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. 3 días después, Ricardo Vega regresó. No como el hombre arrogante que había huido en la oscuridad, sino como un animal acorralado que había decidido que su única opción era luchar. Llegó con 2 pistoleros a sueldo y una demanda formal, un duelo al amanecer para limpiar su honor manchado. «La señorita Morales ha difamado mi nombre con mentiras y documentos falsificados», declaró desde los escalones de la iglesia, su voz resonando en la plaza llena de gente. «Como caballero, exijo satisfacción». Isabela estaba preparada. Había pasado los últimos 3 días practicando con Diego, perfeccionando no solo su puntería, sino su coraje. Sabía que este momento llegaría, que hombres como Ricardo nunca se rendían sin derramar sangre. «Acepto», dijo simplemente, su voz cortando a través del murmullo de la multitud como una espada bien afilada. El duelo se estableció para el amanecer del día siguiente en el terreno plano más allá del cementerio viejo. Las reglas eran simples y brutales: 10 pasos, darse vuelta, disparar. El último hombre en pie tendría razón. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó en el patio de su casa, limpiando y recargando la pistola de su padre mientras Diego preparaba café en la cocina. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de significado no hablado. «¿Tienes miedo?»,
preguntó Diego finalmente trayéndole una taza humeante. Tengo terror, admitió Isabela, pero no de morir. Tengo miedo de que si muero, nadie más tendrá el valor de continuar lo que empezamos. Diego se sentó a su lado en el banco de madera. La verdad tiene vida propia, dijo. Una vez que sale a la luz, es imposible volverla a enterrar completamente. Cuando llegó el amanecer, la mitad del pueblo se había congregado en el campo de duelo. Formaron un círculo respetuoso alrededor del área designada, sus caras graves bajo la luz dorada del sol naciente. Isabela vio a doña Carmen, la panadera, santiguándose repetidamente. Vio a don Esteban, sus ojos llenos de lágrimas por el peso de los secretos que finalmente había liberado. Ricardo llegó puntual, vestido completamente de negro, como si fuera a su propio funeral. Sus pistoleros flanqueaban a la multitud, sus manos cerca de sus armas en caso de que alguien tratara de interferir. Diego actuó como segundo de Isabela, verificando las armas y asegurándose de que ambas pistolas estuvieran cargadas con una sola bala. El juez del duelo era el padre Miguel, el único hombre en el pueblo en quien ambas partes confiaban. ¿Están listos?, preguntó el sacerdote. Isabela y Ricardo se colocaron espalda con espalda en el centro del círculo. Isabela podía sentir el calor que irradiaba del cuerpo de Ricardo, oler su miedo disfrazado de colonia cara. 10 pasos, gritó el padre Miguel. Isabela comenzó a caminar contando cada paso como los latidos de su corazón. 1, 2, 3. En su mente vio el rostro de su padre la última vez que lo había visto vivo. 4, 5, 6. Pensó en todas las familias que habían perdido sus tierras por la codicia de este hombre. 7, 8, 9. Isabela se dio vuelta, levantó la pistola y disparó en un solo movimiento fluido. El disparo de Isabela resonó como un trueno en el aire, matutino, seguido inmediatamente por un segundo disparo que llegó demasiado tarde. Ricardo Vega se tambaleó, su pistola cayendo de dedos que ya no podían sostenerla, una mancha roja extendiéndose por su camisa blanca como una flor venenosa que florece. Cayó de rodillas, luego hacia adelante, sus ojos fijos en el cielo que se aclaraba. La bala de Isabela había encontrado su corazón con la precisión que su padre le había enseñado años atrás. Un disparo limpio, final, justo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que la plaza de Aguascalientes hubiera conocido. No era el silencio de la burla o el miedo, sino el silencio de la justicia finalmente servida, de una cuenta que por fin había sido saldada. Diego fue el primero en moverse, caminando hacia Isabela con pasos medidos, no para consolarla o felicitarla, sino simplemente para estar a su lado cuando el peso de lo que había hecho comenzara a asentarse en sus hombros. «Está hecho», murmuró. Y esas 2 palabras llevaron el peso de años de injusticia que finalmente habían llegado a su fin. La multitud comenzó a moverse lentamente, como personas despertando de un sueño largo y perturbador. Algunos se acercaron a Isabela, tocando tímidamente su brazo o murmurando palabras de apoyo. Doña Carmen fue la primera en hablar claramente. Joaquín estaría orgulloso, dijo con voz quebrada por la emoción. Su hija terminó lo que él empezó, pero no todos estaban celebrando. Los pistoleros de Ricardo habían desaparecido tan silenciosamente como sombras al amanecer, llevándose consigo los últimos vestigios del régimen de miedo que había controlado el pueblo durante tanto tiempo. El alcalde y el juez, conspicuos por su ausencia durante el duelo, ahora tendrían que responder preguntas que habían evitado durante años. Esa tarde, Isabela se sentó en los escalones de la iglesia mientras Diego ayudaba a organizar una reunión del pueblo. La confesión de Ricardo había mencionado nombres, fechas, cantidades específicas de dinero que había cambiado de manos. Había trabajo que hacer,
tierras que devolver, familias que compensar. ¿Te arrepientes?, preguntó don Esteban, sentándose. A su lado, Isabela consideró la pregunta mientras observaba a la gente moverse por la plaza con una energía nueva, una esperanza que no había estado allí en años. «Me arrepiento de que haya tomado tanto tiempo», respondió finalmente. «Me arrepiento de que mi padre muriera antes de ver este día». El viejo asintió, comprendiendo. «Pero lo vio», dijo suavemente. «En ti lo vio». Cuando el sol se puso esa noche, Isabela Morales ya no era solo la hija del pistolero muerto. Era la mujer que había devuelto la justicia a Aguascalientes, la mujer que había probado que algunas verdades valen la pena luchar por ellas, sin importar el costo. Y en los ojos de Diego, que la observaba desde el otro lado de la plaza mientras hablaba con las familias afectadas, vio algo que ningún concurso de tiro jamás podría haberle dado: respeto verdadero, ganado con sangre y coraje. Un año después, la tierra que una vez había pertenecido solo a Isabela se había convertido en algo diferente. Una escuela donde niños de todas las familias del pueblo aprendían a leer, escribir y soñar con futuros más grandes que las limitaciones que otros habían puesto sobre ellos. Isabela estaba parada en el pórtico de la nueva construcción, observando a Diego enseñar a un grupo de niños cómo cuidar los caballos. Su movimiento era paciente, sus palabras suaves pero firmes. Los niños lo adoraban, especialmente las niñas que habían aprendido que ellas también podían aspirar a más que matrimonios arreglados y vidas silenciosas. «Maestra Isabela», gritó una niña de 8 años, corriendo hacia ella con un papel en la mano. «Mire lo que escribí». Isabela tomó el papel y leyó las palabras escritas con letra infantil pero determinada. «Cuando sea grande, voy a ser valiente como la maestra Isabela». «¿Y qué vas a hacer con esa valentía?», preguntó Isabela, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Voy a ayudar a las personas que no pueden ayudarse solas», respondió la pequeña con total seriedad. «Como usted hizo con nosotros». Isabela sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que era diferente a cualquier satisfacción que había conocido antes. Esta era la verdadera victoria. No la muerte de Ricardo Vega, sino la vida nueva que había brotado de esa justicia. Diego se acercó, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello negro que ahora tenía algunas hebras plateadas. El año había sido bueno para él también. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado, reemplazadas por las líneas más suaves de la risa frecuente. «¿Cómo van las clases?», preguntó, poniendo un brazo alrededor de la cintura de Isabela con la familiaridad fácil de dos personas que habían elegido construir una vida juntos. «Mejor de lo que esperaba», respondió Isabela, apoyándose contra él. «Los niños aprenden rápido cuando saben que sus sueños importan». Habían decidido casarse en la primavera, una ceremonia simple en la misma iglesia donde el padre Miguel había oficiado el duelo que cambió todo. No sería una boda tradicional. Isabela había insistido en usar el vestido de su madre, pero también en llevar la pistola de su padre, un recordatorio de que algunas tradiciones valía la pena preservar, mientras que otras necesitaban ser desafiadas. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa, Isabela y Diego se sentaron en el banco que habían construido bajo el árbol de mezquite donde habían practicado tiro tantas mañanas. Los sonidos del pueblo llegaban hasta ellos, risas de niños, conversaciones de adultos, el martilleo constante de nueva construcción. «¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?», preguntó Diego, tomando la mano de Isabela entre las suyas.
Isabela consideró la pregunta, pensando en todo el camino que habían recorrido desde aquel primer día en la plaza, cuando las risas crueles casi la habían quebrado. No, respondió honestamente, pero mi padre siempre decía que los mejores finales son los que nunca podrías haber imaginado al principio. En la distancia, el sonido de una guitarra flotaba en el aire vespertino, tocando una canción que hablaba de nuevos comienzos y amores que nacen de las cenizas de la injusticia. Era una buena canción para terminar un día, y una aún mejor para comenzar el resto de sus vidas.